Listo, bueno, entonces, de nuevo, buenas tardes para todos. La idea hoy es revisar la actividad del paso 3. Entonces, pues el encuentro sincrónico de hoy lo he titulado Resolución de dudas del paso 3 y confiabilidad, porque en una segunda parte, pues voy a abordar este tema de confiabilidad que va a ser importante para el paso 4, ¿sí? Entonces, pues ahí debemos también eh, pues yo procuraré hacer las aclaraciones, pero pues también prestar atención para que no nos vayamos a confundir. Que lo de confiabilidad pues es un tema que ahorita de pronto no se necesita tanto para el paso 3, pero en el paso 4 sí. Comencemos entonces a ver esta parte del paso 3, mejor dicho, pues entremos en materia de lo que ustedes deben estar en este momento trabajando, ¿no? Digamos que hay como un cronograma sugerido, propuesto. Tampoco es que sea obligatorio seguirlo al pie de la letra, pero por supuesto, si ustedes dejan para los últimos días, pues eso también se va a ver reflejado de alguna forma en el trabajo. Entonces, sí es recomendable que procuren ir como en el proceso y si se puede cumplir con esas fechas que se les sugiere, pues mucho mejor. Son unas fechas sugeridas de manera general, pues para todos los estudiantes. Bueno, como muchas actividades, este paso 3 tiene una parte individual y una parte grupal. Entonces, comencemos a ver qué es lo que se debe hacer de manera individual, sobre todo acogiéndonos a la guía y rúbrica. Lo primero que usted debe hacer es realizar una revisión de las referencias requeridas de la unidad 2, las lecturas de la unidad 2. Entonces, pues entre esas lecturas, pues va a encontrar precisamente lo de confiabilidad, validez, transformación de puntuaciones. Bueno, lo que vimos en la web conferencia 2, digamos que eso es como un bagaje teórico que es bueno desde este momento ya tener. Pero esto es como que cada uno hace la lectura, ¿no? Ya lo que debe empezar usted a presentar en el foro es lo siguiente. Desde el- la variable que se les asignó, o digamos sobre el área temática o variable asignada, que unos grupos tienen resolución de conflictos, los grupos que son impares, el número de grupo impar le toca resolución de conflictos, el número de grupo par le toca autoeficacia. Sobre esa variable asignada, presentar en el foro 2 o 3 referencias de artículos empíricos, de artículos de revista, que sean entonces sobre resolución de conflictos para los impares y sobre autoeficacia para los pares. Aquí vale la pena hacer una aclaración de resolución de conflictos. De pronto pueden encontrarse unas cosas que sean más como sociológicas o antropológicas. Es importante que usted revise que no se aleje mucho de la disciplina. O sea, pues importante que sea desde la psicología, ¿sí? Sucede eso más con resolución de conflictos que lo que puede suceder con autoeficacia. De autoeficacia sí, pues en general puede remitir a Bandura, a Albert Bandura. Entonces, pues sí, como un tema más claramente psicológico. Eh, Presenta entonces 2 o 3 referencias de artículos con el fin de que pues luego vean que no se vayan a repetir. Elaboremos por favor las referencias, ¿sí? Que a veces se piensa que el enlace es la referencia. No, una cosa es el link o enlace y otra cosa es la referencia. Y cuando aquí se dice referencia es pues que, o de pronto en el artículo, la página donde viene el artículo, ya la referencia está hecha, o si no, pues usted elabora la referencia de acuerdo a normas app, ¿sí? Y eso no tiene por qué generar mayor dificultad, elaborar la referencia. Generar una síntesis de cada referencia en el foro de trabajo. Entonces, pues usted elabora de cada uno de los artículos de los cuales ya compartió las referencias,
para ver que no se repita con las referencias de los compañeros de cada uno. Redacta una síntesis, es decir, pues como un resumen, como una reseña. Una reseña puede estar, digamos que bien, de aproximadamente una página o 2 páginas, que no se convierta en un párrafo de 5 renglones, pero pues tampoco tiene que ser casi que como que vuelve y pone el artículo, ¿no? Que a veces he visto ese error que, por ejemplo, en la reflexión y presentan, el caso extremo es como que han presentado 2 o 3 renglones como aporte de reflexión. Y pues la realidad es que en 2 o 3 renglones no puede desarrollar mayormente pues las ideas, ¿sí? Del paso 2. Aquí del paso 3 pues es una síntesis, entonces pues también hay como un tamaño razonable de esa síntesis. No tiene que ser una síntesis de 8 páginas, pero tampoco que sea un parrafito de 4 renglones. ¿Qué es lo razonable? Unos 2 o 3 párrafos, por lo menos, o puede ser, digamos, una página, página y media, 2 páginas. Eso a nivel individual, ¿sí? A nivel individual. También a nivel individual, y fíjense entonces que son varios aportes, la recomendación es que los vayan haciendo, no que hagan como que todo faltando 2 días, ¿sí? Y tener en cuenta que pues entonces siempre hay un criterio en la guía rúbrica que son como la evaluación de los aportes individuales y si usted apenas aporta, digamos, como en una cosa, pero olvidó aportar en las otras, pues no cumple con lo solicitado. Proponer un objetivo u objetivos de la prueba, ejemplo, medir la percepción de la variable tan o digamos, medir la capacidad que tienen las personas para resolver conflictos o medir el nivel de autoeficacia de una muestra de habitantes de la ciudad de Tunja. Este paso, lo que ustedes van planteando del objetivo, y ahorita cuando veamos el método, debe entenderse lo siguiente. En este paso no van a hacer aplicación, no van a recoger datos. Todavía no. Para el paso 4 sí se aplica instrumento. Para este se construye, ¿sí? Pero no tienen que hacer en este momento para este paso. Fíjense, pues si ustedes revisan el mensaje en el foro y la guía, no se habla para que de pronto no se vayan a confundir ahí. Aquí todavía no tienen que recoger datos, que aplicar la prueba, la escala, la encuesta, que a veces le llaman, pues sí, la encuesta, el instrumento, no. Bueno, vamos ahí entonces en proponer un objetivo. Todo esto, por supuesto, pues digamos que luego requiere que el grupo, de alguna manera, no sé, creando un drive o como estén trabajando, pues se pongan de acuerdo. Entonces, bueno, ¿cuál fue como el que quedó como mejor redactado, el que se entiende más? Ah, listo, el de la compañera, trabajemos con ese, pero metámosle este pedacito que la otra compañera mencionó porque aquí como que se puede integrar, listo, ¿sí? Y sí les aconsejo, pues, sí, fortalecerse trabajo en equipo, lograr coordinarse, ¿sí? Bueno, construir individualmente mínimo 10 ítems en escala Likert, ítems o reactivos, ¿sí? Que evalúen el tema asignado y ponerlos a consideración del grupo. Entonces, fíjense que aquí hablo de ítems o reactivos y evito hablar de preguntas porque es que la mayoría de las veces no son preguntas. Y realmente pregunta pues es un término más pues como el habla popular, o sea, como, no es un término tan técnico. Aquí el término más técnico en la psicometría para referirse como a, sí, como a uno de los punticos que vienen en la prueba, en la escala, en el instrumento, en la batería, se habla de ítems o reactivos. Y estos tienen que ser en escala Likert. Likert o Likert, como quiera decirlo. Likert o Likert. ¿Sí? Ahorita vamos a ver entonces en qué consiste esa escala. Grupalmente deberán elegir los 30 ítems pues, más adecuados, más pertinentes, los que le apuntan más correctamente de lo que se trata. Para algunos se trata de
resolución de conflictos, para otros se trata de autoeficacia. Entonces, los que claramente evalúen el nivel de autoeficacia de las personas, ¿sí? Redactar en grupo, entonces aquí lo pongo también en individual porque es que de todas maneras implica que cada uno pues tiene que hacer un aporte relacionado con el método, sino que pues después esos aportes pues los organizan, los integran para pues construir el método que ustedes van a presentar en el trabajo, ¿sí? Entonces, pues sí corresponde también como una tarea individual, porque si no, pues ¿cómo? ¿Sí? O sea, que luego por arte de magia aparece el método en el trabajo. No, pues seguramente es porque cada uno hizo un aporte. Entonces también yo pienso que procuremos no repartirnos, no trabajar tanto bajo esa lógica de que nos repartimos. Entonces, usted hace los ítems, yo hago el método, y no, porque se trata de que se logre el mayor aprendizaje para todos. Y si trabajamos así como repartiendo el trabajo, tampoco se logra. Entonces es conveniente que todos aporten para los ítems, todos aportan o sea, lo primero pues son las referencias, luego hacen la síntesis, luego esto del objetivo, luego los ítems y luego pues el método. Entendiendo que el método tiene participantes, instrumento y procedimiento. Vamos entonces, primero, ahorita explico también pues la parte grupal, pero yo creo que este tema pues es importante dedicarle pues un espacio. De todas maneras, yo les compartí dos videos sobre escala Likert. Los encuentran en el foro, ¿sí? Parte uno y parte 2, dos videos. Si no los han revisado, por favor, revisarlos. Aquí entonces pues voy a mencionar como las principales ideas. Creo que en los videos pues se desarrolla un poco más el tema, ¿sí? Aquí por cuestiones de tiempo, porque me toca cubrir distintas cosas, entonces de pronto lo paso como un poco más rápido que en los videotutoriales. Entender que la escala de Likert consiste en afirmaciones, enunciados o juicios ante los que se pide la reacción de los participantes. Esto ya lo conocemos, ¿sí? Porque todo el tiempo, por ejemplo, en la universidad, cuando se hacen como reuniones, conferencias, muchas veces al final, pues le llega a uno como una encuesta de satisfacción y uno frente a distintas afirmaciones, entonces los temas fueron expuestos de manera clara. Entonces, pues uno tiene que responder ahí si considera que está totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, ¿sí? Entonces, pues para evaluar satisfacción frente a distintos escenarios o nivel de acuerdo o en desacuerdo de las personas con ciertas afirmaciones que apuntan, no sé, como para también, por ejemplo, medir cuestiones más psicológicas como el nivel de ansiedad, bueno, en fin, para muchos usos, entonces se usa la escala Likert, que son afirmaciones frente a las cuales el sujeto responde eligiendo una de 5 opciones. La mayoría de las veces se usan 5 opciones. Pueden usarse menos opciones o más opciones, pero de nuevo, la mayoría de las veces se usan 5. A cada opción se le asigna un valor numérico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner las opciones que uso: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y los valores que le atribuyo es que nunca vale 1, casi nunca vale 2, a veces vale 3, casi siempre vale 4 y siempre vale 5. De modo que se obtiene una puntuación de cada afirmación y, más interesante aún, una puntuación total. Por eso es una escala, porque al final yo obtengo un puntaje total de ese instrumento, de esa prueba, que me está midiendo algo. Entonces se entiende que, por ejemplo, si yo mido ansiedad y la persona, por ejemplo, pone totalmente de acuerdo
Pues toca ver también cómo diría la afirmación, el enunciado, pero ese totalmente de acuerdo valiendo 5 y luego otro totalmente de acuerdo vale 5. Entonces, por decir, cuando estoy en una reunión social, me sudan las manos. Y la persona que sea muy ansiosa dice, uy, no, sí, completamente, totalmente de acuerdo. Entonces ahí 5. Y así va respondiendo todo 5, 5, 5. Pues entonces al final le va a dar un puntaje muy alto, el máximo posible, ¿sí? Quizás. Entonces, pues se midió el nivel de ansiedad a partir de una escala Likert. Entonces se usan algunas alternativas como desde nunca, que valdría 1, hasta siempre, que valdría 5, con las intermedias. Sí, aquí pues me ahorro espacio, quité las intermedias, pero se entiende que pues lo que dije ahorita, entonces 1, totalmente en desacuerdo vale 1, en desacuerdo vale 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo vale 3, totalmente, perdón, de acuerdo vale 4 y totalmente de acuerdo vale 5. Aquí, pues, para seguir pues, complementando, sí, las opciones que son como más usadas, las opciones de respuesta, distintas alternativas. Entonces, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo, que creo que es como la que más aparece, o desde nunca hasta siempre, o sea, al revés, ¿no? Desde siempre hasta nunca. Igual lo importante ahí, por ejemplo, es que siempre aparezca en el mismo orden las opciones de respuesta. Ahorita lo vemos, ¿sí? No cambiarles el desorden porque no confundamos esto con opción múltiple, ¿sí? Y siempre tienen que ser las mismas opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, de nuevo, no lo vayamos a confundir con opción múltiple de única respuesta o de más de una respuesta, porque a veces hay una tendencia a confundir esto con el otro tipo sí, de reactivo, de respuestas de reactivo, que son las de opción múltiple. Pues hay otras más, ¿no? De falso y verdadero, de dicotómica sí, no, pero pues la confusión más frecuente es que confunden esta con la de opción múltiple. Y totalmente insatisfactorio hasta totalmente satisfactorio, ¿sí? Totalmente insatisfactorio vale 1, totalmente satisfactorio vale 5, con las intermedias. Bueno, entonces aquí pongo una cuestión que debe tenerse en cuenta, y es que, bueno, por ejemplo, sí, aquí yo pues presento el cuadro, entonces digamos que le asigno el valor 1 a totalmente en desacuerdo, y el valor 5 a totalmente de acuerdo. Pero hay que tener cuidado porque existen dos tipos de ítems o reactivos, ¿sí? Fíjese que pues esta tabla no la hice yo, pues la busqué por ahí, y aquí hablan de valoraciones de los reactivos, porque es que a veces me da la impresión de que algunos estudiantes pueden pensar que uno como que se inventó la palabra, porque encuentro que se insiste a veces en hablar de las preguntas y las preguntas y las preguntas. No, el término técnico pues es reactivo y pues no es un término que uno se esté inventando, sino que pues es un término tradicional. Ítem también, ¿no? Ítem. Entonces pues aquí esta tabla es muy buena porque pues habla de ítems y de reactivos, que es lo mismo. Esto lo desarrollo más en los videos, sobre todo en la parte 2. Entonces, sí les recomiendo que tengamos cuidado. O sea, usted no puede sencillamente desconocer esto, como barrerlo debajo de la alfombra, como que decir, no, es que a mí no me interesa entrar en esa minucia, no porque entonces no va a ser, de pronto algunos ítems le van a quedar mal y ni siquiera va a ser consciente de que le quedaron mal. El asunto es que hay ítems que son directos y hay ítems que son inversos. Entonces, aquí voy a ilustrar de una vez de los ítems pues, para evaluar las variables asignadas de interés, pues en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ítem directo, asumamos que alguien tiene una alta autoeficacia y yo le aplico la prueba. Y un ítem pues dice, me considero capaz de todo lo que me propongo. Una persona con alta autoeficacia pues diría, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces pues ahí vale 5, ¿sí? Listo. O sea, ahí pues no es... Los directos pues son como los más
intuitivos, digamos. El ejemplo para resolución de conflictos. Imaginemos la persona que tiene un alto nivel de resolución de conflictos, que le va muy bien en eso, o sea, como alguien muy de manera innata, casi, eh, que logra dirimir en las discusiones, no sé, bueno. Y el ítem dice, con frecuencia ayudo a mis familiares a resolver sus diferencias. Una persona que tenga alto nivel en resolución de conflictos va a decir sí, sí, en las reuniones familiares. Yo muchas veces me siento con mis primos, mis tíos, mis tías, no sé qué, y yo les ayudo, yo como que me tomo ese papel del psicólogo. Entonces, totalmente de acuerdo, listo, bien. Ese ítem es directo y con esto no hay mayor problema. El problema es más con los ítems inversos. Inversos en su contenido semántico, ¿sí? Cuando todos los ítems quedan directos, el problema es que la persona se puede acostumbrar a responder totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y entonces ya, pues en el caso de que sea, por ejemplo, con un alto nivel de, ¿sí? De lo que se está evaluando, y puede empezar a responder de manera mecánica. No sé, parecido a como cuando alguien va manejando un auto y va en una carretera pues completamente plana, recta, pues termina como aburriéndose o quedándose dormido porque no hay ningún cambio. Entonces, cuando todos los ítems son directos, puede suceder esto. Por eso, y porque digamos es como en el lenguaje de la manera natural que como nosotros hablamos, a veces planteamos las cosas como en un sentido y otras veces las planteamos en el sentido contrario, ¿sí? Y porque solo ítems directos la persona se acostumbra y responde automáticamente, entonces es bueno introducir ítems inversos. Un ítem inverso, entonces, sigamos pensando en este sujeto que tiene un alto nivel de autoeficacia, alto nivel de autoeficacia. Y yo le planteo este reactivo, ser exitoso es algo inalcanzable. Esa persona dirá, no, no estoy de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo. Yo considero que ser exitoso eh, para mí es alcanzable porque yo en lo que me propongo lo consigo y me propongo ser exitoso y entonces, bueno, etcétera. Esa persona va a decir totalmente en desacuerdo, pero fíjense que el que dice ahí, estamos pensando en ese mismo sujeto que tiene un alto nivel de autoeficacia. Y si yo pongo que totalmente en desacuerdo, en la prueba, ese totalmente en desacuerdo, listo, la persona tacha el 1, ¿sí? Tacha un 1, pero yo debo sumarlo como un 5, ¿sí? Porque si lo sumo como de lo que se trata es de ir sumando, ¿sí? Esos valores que le atribuyo a cada ítem para obtener al final, pues, un total, no debo sumarlo como un 1, sino como un 5, porque si lo sumo como un 1 me queda incongruente, queda incoherente. Entonces, fíjense esto, que hay ítems directos y hay ítems inversos, y es bueno tener en cuenta pues esta tablita que estoy presentando acá, que entonces cuando el ítem es directo, pues totalmente en desacuerdo vale 1 y totalmente de acuerdo vale 5, pero cuando sean inversos, totalmente en desacuerdo va a valer 5 y totalmente de acuerdo va a valer 1. El asunto es que eso es para mí como investigador, como examinador, como psicólogo. En la prueba yo no me puedo poner como a voltearle los valores o las opciones de respuesta. No, o sea, el sujeto, como en muchas cosas, digamos lo inocente de esto, porque es que el sujeto no le interesa esta cuestión, ¿sí? Esto es más para yo obtener un puntaje y que ese puntaje pues sea coherente. El ejemplo para los que están trabajando resolución de conflictos, considero difícil lidiar con los conflictos entre las personas. Una persona que tenga alto nivel de resolución de conflictos, pues seguramente no lo va a considerar difícil, sino que se le facilita. Entonces esa persona dirá,
totalmente en desacuerdo, pero ese totalmente en desacuerdo no puede valer 1, porque estamos asumiendo que es el caso del sujeto que tiene un alto nivel de resolución de conflictos. Entonces, en ese caso, valdrá 5. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esto, que hay ítems directos y hay ítems inversos, y que, pues, como yo hago la sumatoria después, va a depender, pues, de si es directo o inverso. Lo más sencillo aquí, si de pronto ustedes prefieren no confundirse, que sienten, igual pues les recomiendo que revisen los videos, sobre todo en la parte 2 es que yo desarrollo esta cuestión. Eh, pero si ustedes sienten que están como medio confundidos, pues entonces trabajen solamente con ítems directos, ¿sí? Trabajen solamente con ítems directos, pero igual pues tienen que, de todas maneras sí se requiere que haya una comprensión porque de pronto, si de pronto usted plantea ítems inversos y no sabe que son inversos. Entonces sí es bueno que entienda esto y listo. Entonces pues lo entiendo o trataré de entenderlo un poco más, pero listo, mejor me voy por los ítems, solamente trabajo con ítems directos. Sugerencias para estos ítems, que se recomienda que el ítem no exceda de 20 palabras, ¿sí? El número de categorías u opciones de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones. Entonces aquí, pues, si vamos a usar 5, siempre usamos 5. Las opciones de respuesta, pues, por supuesto que también deben ser siempre las mismas. De nuevo, pues, no lo vayamos a confundir con opción múltiple. Sí, opción múltiple es cuando, por ejemplo, yo presento, digamos, pegarle a un niño es un ejemplo de A, castigo positivo, B, castigo negativo, C, reforzamiento negativo, D, reforzamiento positivo. Eso es opción múltiple. Ahí pues la correcta es, digamos, castigo positivo. Eso es opción múltiple y luego otra pregunta, pues van a haber otras opciones de respuesta y cada vez estoy cambiando las opciones de respuesta y le trabajo ahí que el orden y no sé qué. No, aquí no hay que distintos órdenes, aquí siempre son las mismas, aquí no hay como de correcto o incorrecto, ¿sí? Porque no se va a evaluar conocimiento. Entonces también la recomendación, no vayan a construir el instrumento evaluando conocimiento porque pues también, pues ustedes se lo van a aplicar a personas que seguramente son sus amigos, familiares, y ellos no necesariamente conocen de estos temas, ¿sí? Entonces, más bien uno lo puede es construir para evaluar el nivel de autoeficacia de las personas y el nivel de, a que aunque no sean psicólogos, pues hay personas con mayor o menor nivel de autoeficacia y mayor o menor nivel de resolución de conflictos, de capacidad para resolver conflictos. Mantener el mismo orden o jerarquía, aquí no hay ninguna razón por la cual yo deba presentarlo en distintos, y presentarlo en distintos órdenes lleva a que el sujeto se confunda. Se recomienda usar afirmaciones y por eso es que yo no hablo de preguntas. Fíjense que en ningún momento evito hablar de preguntas porque eso confunde al estudiante porque el estudiante termina creyendo que siempre tienen que ser preguntas. O sea, el estudiante entiende que es una pregunta, entonces termina construyéndolo siempre los ítems como preguntas y resulta que el 90% de los casos no se usan preguntas. Las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Sí, entonces se obtiene un puntaje de cada reactivo o ítem y luego pues entonces se suman todos esos puntajes. Como lo hicimos con, o sea, los que estuvieron en o pues si vieron el CIPAS que les compartí, hicimos un ejercicio con el DAS 21. Una puntuación se considera baja o alta según el número de ítems. Entonces, pues en este caso, pues van a ser 30 ítems, es decir, la puntuación mínima posible, pues 30, ¿sí? Porque es 30 por 1, y la máxima posible, 150, 30 por 5, ¿sí? Porque estamos diciendo que les vamos a asignar valores de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, pues claro, yo obtengo una puntuación para luego ver, tratar de interpretarla. Y un primer paso para interpretarla, pues, es saber, pues, cuál es la puntuación mínima posible y cuánto es la máxima posible.
debe calcularse entonces la mínima y máxima puntuaciones posibles, ¿sí? Y también pensar como en puntos de corte, como lo que de tanto a tanto es que yo considero una puntuación. Pueden dividirlo como en tres pedazos, ¿sí? Entonces, pues los puntajes posibles, digamos que son de 30 a 150. Entonces, pues un pedazo es como puntuaciones bajas, no sé, de 30 a 70. Otro pedazo es puntuaciones medias, de 70 a 110. Y otro pedazo puntuaciones altas, de 110 a 150. De la misma forma que uno interpreta saque 4, pues una cosa es sacar 4 y otra cosa es sacar 3,9 o 3,8. Entonces cuando uno dice saqué 4, me fue bien, pero ya le quitamos 2 décimas, saqué 3,8, entonces uno ya como que hace caras, ¿sí? Entonces lo mismo, pensar eso en las puntuaciones. Bueno, vamos con las actividades del paso 3 a nivel grupal. A nivel grupal, pues básicamente es el trabajo a entregar. Y pues hay dos criterios, bueno, no recuerdo bien sí, pero deben ser dos criterios que, recuerden que generalmente pues se trabaja un criterio de los aportes individuales y pues lo califico según lo que cada uno subió, y en los criterios que son pues grupales, pues ahí ya esa base, con base en el trabajo, y pues por ser grupales es, pues los puntajes que se les da pues son para todo el grupo, los que aparezcan, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las secciones. Introducción, marco teórico, método que debe llevar participantes, instrumento, procedimiento, referencias y anexos, que es el instrumento o cuestionario creado con la clave de calificación. Esas son las secciones que debe llevar, entonces, pues veamos una por una. La introducción podemos decir que es un resumen de lo que compone el trabajo. Sus secciones, un resumen, ¿no? La temática particular, pues en este caso ya estamos, cada vez nos vamos metiendo más en lo que es la variable. Entonces es ya ahí pues hablar más claramente de la autoeficacia, pero pues desde el paso 2, ¿no? Desde el paso 2 ya tenemos que estar hablando pues de estas variables, de autoeficacia y resolución de conflictos. Relevancia disciplinar, es decir, su importancia para la psicología y la psicometría. Bueno, esa es la introducción, puede ser una página, página y media, algunos me presentan unos pocos renglones, sí, no, yo creo que aquí ya debe haber claridad. Y también pues menciono lo siguiente, o sea, así no hubiera Turnitin y así el profesor no se diera cuenta, ustedes ya deben saber que no deben estar copiando textualmente a diestra y siniestra, mucho menos si no ponen la fuente. Entonces, por ejemplo, pues a veces se encuentran los trabajos que copian de manera excesiva textualmente y peor aún, pues no citan la fuente, ¿sí? Y de nuevo, así yo no me diera cuenta, no deben hacerlo, no debería depender de eso. El asunto es que igual, pues, uno tiene la posibilidad, o sea, nosotros y ustedes pueden revisar ahí el Turnitin le muestra a uno, eh, y pues usted en la construcción del trabajo, pues también debe saber, usted es el primero que se entera, mejor dicho, si tomó o no textualmente y si citó o no la fuente. Usted es el primero que se entera porque es su trabajo, ¿sí? Y digamos también, pues dentro del grupo debe haber honestidad frente a eso, como transparencia dentro del grupo. El marco teórico es la síntesis, o sea, la organización de la síntesis que cada uno hizo. Síntesis de múltiples textos consultados sobre la temática particular asignada y sobre instrumentos que evalúen el tema. Entonces, el marco teórico ustedes lo construyen a partir de organizar las diferentes síntesis para construir un texto. Tenga en cuenta que texto, pues en su raíz significa tejido. ¿Qué es lo que yo tejo? Pues unas ideas de una fuente con las ideas de otra fuente, ¿sí? De distintas fuentes. Es como si pusiera a dialogar. Entonces, según Sutano 2019, la autoeficacia se puede entender como ta 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 ta.
Mientras tanto, fulano 2021 la define como tatatán, tatatán. Y eso, ese párrafo con dos definiciones de autoeficacia, pues es resultado de que alguien se tomó el trabajo de integrar dos síntesis de dos compañeros, ¿sí? Lo que no puede suceder es que empieza como que primero una síntesis y ya definieron autoeficacia y se metieron a hablar de otros temas. Y luego empieza como pues otra parte del marco teórico y vuelven y definen autoeficacia y se hablan de otros temas. Y ya por allá al final vuelven y definen autoeficacia y uno dice, pero ¿por qué no presentaron todas las definiciones como de una vez en un solo párrafo o en dos párrafos seguidos? Eso observaba en la reflexión del paso 2, que como que definían psicometría, luego se metían por otros terrenos y luego ya al final otra definición de psicometría. Uno dice, pero ¿por qué volvió? ¿Por qué se devolvieron? ¿Por qué se devolvieron? Porque pegan las diferentes aportes y no organizan, ¿sí? Deben organizar, debe haber como una estructura clara, un hilo conductor. Integración con orden lógico y adecuada redacción. Y por supuesto, pues aquí siempre el tema de citar las fuentes, lo que citen, pues luego de aparecer en referencias. Bueno, el método debe llevar tres subsecciones. Participantes, en la que pues va la descripción de su posible muestra. Posible muestra. Entonces puede decir, se trabajará con 40 personas habitantes de la ciudad de Duitama, mayores de edad o pues con edades entre 18 y 40 años. Se espera trabajar 50% hombres, 50% mujeres y que sean de por lo menos nivel de secundaria. Sí, nivel educativo. Ustedes dicen, no, pues no trabajemos con personas que solamente tengan primaria porque pronto no hay cosas que no vayan a entender o algo así. Bueno, o sea, entonces ustedes dicen hipotético, igual es hipotético. Instrumento, sección de instrumento, hacen la presentación de su instrumento, qué es lo que pretende evaluar. Entonces, se aplicará un instrumento construido por el grupo que busque evaluar el nivel de autoeficacia a partir de 30 ítems en escala Likert. Se tomarán como puntuaciones bajas aquellas que vayan de tanto a tanto, puntuaciones medias de tanto a tanto, puntuaciones altas. Bueno, el instrumento no lo van a poner acá, el instrumento va a ir en anexos. Y el procedimiento hacen una descripción de los pasos que posiblemente realizarán, el paso a paso. Pueden usar numerales, ¿no? O sea, primero se contactarán a los participantes del estudio mediante vía telefónica. Segundo, se les solicitará, bueno, no sé, o como que se les entregará el instrumento impreso o se les enviará por un formulario de Google. Se les aplicará también un consentimiento informado, se les leerá las instrucciones o se dejará pues un espacio que la persona lea la instrucción, se le indicará que no hay, digamos que esta información se mantendrá confidencial, bueno, como un paso a paso. Aquí de pronto quiero mostrar ejemplos, cómo queda entonces pues en un artículo, este artículo se llama Pruebas ICFES Saber 11 y su relación con el desempeño académico en estudiantes de primer semestre de psicología. Entonces, para verlo ya, el método, pues es un título, método participantes, ¿sí? Aquí pues es todo un artículo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces te dice, en este trabajo, en este estudio se quiere realizar, o el estudio se quiere realizar con una muestra de 50 participantes, habitantes de las ciudades de Duitama y Sogamoso, digamos, porque hay compañeros en el grupo de dos ciudades, con que sean personas mayores de edad, no sé qué. Bueno, ahí digamos que igual es hipotético. Instrumentos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este ejemplo es un tanto diferente, pero aquí, por ejemplo, se dice, para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos, los resultados de las pruebas de estado de IFE Saber 11,
el examen arroja, ¿qué más se usó? Bueno, aquí es como que se usaron también como el promedio académico de una serie de estudiantes. Método, entonces, fíjese que no es como hacer una parrafada o una serie de párrafos, sino que cada subsección contiene un cierto tipo de información y cada subsección se distingue por un título: participantes, instrumentos, procedimiento. Bueno, este procedimiento aquí está como flaquito. Creo que nos faltó más desarrollar ese paso a paso. Aquí veamos este otro ejemplo: método, participantes, ¿sí? 300 estudiantes universitarios de entre 18 y 29 años, de la región de tal, ¿sí? Instrumentos, aquí por ejemplo que se utilizó un cuestionario sociodemográfico, se usaron una versión adaptada de la escala de autoocultamiento de Larson y Chastain. Bueno, autoocultamiento, pues eso tendrá algún significado, que la escala DAS 21 también la usaron. Bueno, aquí usaron una cantidad de instrumentos, ¿no? Y el cuestionario general de búsqueda y el procedimiento. Entonces, pues, en el procedimiento también uno incluye muchas veces, si uno, de pronto sobre todo cuando en un trabajo final, pero vale la pena, por ejemplo, en el procedimiento ustedes pueden mencionar que posteriormente pues se van a hacer análisis de estadística descriptiva, o sea, obtener unos promedios y desviación estándar. Entonces se menciona un poco como, y aquí le hacen, sí, como una sección diferente, pero pueden incluirlo en procedimiento, el tipo de análisis de datos, ¿sí? Pues que sea como un análisis que ustedes vean realista. Entonces ustedes dicen, sí, podemos trabajar estadística descriptiva. Sacamos promedio, sacamos desviación estándar y varianza, ¿sí? O si ya se aventuran como a decir, no, pues podemos sacarle la confiabilidad. Igual en este, recuerden que es hipotético, no tienen que aplicarlo todavía. Bueno, creo que estoy un poco corto de tiempo para la otra parte, pero entonces, bueno, veamos hasta dónde podemos presentar. Procedimiento, aquí referencias. Referencias, pues lo de siempre. Usted referencia las fuentes que citó y que por tanto consultó. Las referencias las construyen de acuerdo a normas APA. Un link o enlace no es la referencia. Yo no sé si es por confusión o por evitar la fatiga, pero me ponen enlaces en referencias y solo el enlace. No, un enlace no es la referencia. La referencia significa otra cosa. Incluso usted puede sacrificar el enlace. Lo importante es que ponga la información de los autores, el nombre del artículo o del libro, la editorial o esto del volumen, las páginas. Eso es la referencia. Y anexos. En anexos pues va a poner el instrumento en blanco, ¿sí? Y la clave de calificación. La clave de calificación pues se refiere a esto de eh, como cómo se interpretarán las puntuaciones. Entonces, que entre tanto y tanto va a ser puntaje bajo, o sea, nivel bajo de autoeficacia, entre tanto y tanto nivel medio, entre tanto y tanto nivel alto de autoeficacia o de resolución de conflictos, de nivel de capacidad para resolver conflictos. No deben realizar aplicaciones para este paso, todavía no. Bueno, de pronto me extiendo, bueno, igual es que comenzamos como a las 6:10, entonces de pronto terminaremos como a las 7:25, ¿sí? 7:25, más o menos. Para poder presentarles también esto que sí lo van a necesitar en el paso 4. En la web conferencia 2 pues se expuso, pero pues aquí también para que nos quede el tema. Eh, una de las dos cualidades psicométricas de las pruebas, una de las dos propiedades psicométricas es la confiabilidad. Esta se refiere al atributo de consistencia o replicabilidad en la medición, o sea, que los datos se repitan, que haya consistencia de las respuestas de las personas. De una misma persona, aplicarle una prueba hoy y aplicársela en 15 días. Los puntajes obtenidos tienen que ser parecidos.
Eso me indicará que los ítems quedaron bien redactados, de manera que la persona no los está interpretando de modo diferente y que eso lleve a puntuaciones diferentes. O que pues los diferentes ítems estén apuntando a lo mismo, de modo que hay consistencia en lo que responde a unos ítems y lo que responde a otros ítems. Esto se va a ir como cada vez aclarando más con lo que voy a presentar ahorita, pero la confiabilidad se trabaja como un continuo que va desde una mínima consistencia de las mediciones a la casi perfecta repetición de los resultados. Y como aquí se trata de aterrizarlo a números, pues la confiabilidad se trabaja desde 0, o sea, pésima confiabilidad, hasta 1, la confiabilidad ideal, pero pues que pocas veces la encontramos realmente. Se trata de calcular coeficientes de confiabilidad. Coeficientes de confiabilidad, entonces pues nos vamos a encontrar con el alfa de Cronbach. R de Pearson se usa también como un coeficiente de confiabilidad, ahorita lo vemos. El error de medición, que puede deberse a distintas razones como más del sujeto o de la situación, de la prueba, por supuesto, reduce la confiabilidad de una prueba. Es decir, ahí son como términos que van como antónimos o en sentido contrario. Mayor confiabilidad, menor se asume o se infiere menor error de medición. Mayor error de medición implica menor confiabilidad. El nivel de confiabilidad puede calcularse a partir del coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación, que aquí pues se ilustra en esta figurita, yo lo puedo ilustrar y pues es un plano cartesiano. Sobre X pongo unos valores de una cierta medición y sobre Y pongo valores de otra medición. Grado de relación lineal entre dos conjuntos de puntuaciones obtenidas de las mismas personas. Entonces, por ejemplo, el número de horas que las personas estudian para una prueba de inglés y los puntajes que obtienen en esa prueba. Ahí se esperaría que pues hubiera una correlación pues positiva y que fuera alta. O sea, entre más horas en general, ¿no? Digamos con 100 sujetos, una muestra como grande, entre más horas se estudie la gente, pues mejores puntuaciones van a obtener, asumiendo que están como en unas mismas condiciones en un momento inicial. Pero entonces aquí pues los ejemplos podemos pensar en coeficiente de correlación entre el peso y la estatura de la gente. Entonces pues debe haber una correlación alta, pues claramente la gente que pues entre más altos, más grandes, pues más peso, ¿no? Entonces digamos, la correlación puede ser, el coeficiente de correlación pues puede arrojar que es 0.8, o aquí como este 0.85, al graficarlo se va a ver así, que pues como que los datos chiquitos con valor pequeño en X pues van con datos de valor pequeño en Y, ¿sí? Entonces va a quedar como eso de línea recta. Esta donde dice R1, 1.0, o sea, 1, pues es perfecta, no sería, pues es como un ideal, ¿no? No es tan realista. Las correlaciones, pues entonces pueden ser altas, positivas, como esto de estatura y peso, o pues también yo puedo evaluar pues el nivel de correlación entre dos pruebas. Aquí estamos es digamos, en el concepto aún de correlación que se usa. Con ese concepto lo podemos usar para trabajar la confiabilidad. Una correlación .15, o sea, bajita, es como que los datos son independientes. O sea, puede haber puntaje alto o valor alto en X que vaya con valor bajito en Y, o valor bajito en X que vaya con valor alto en y también pues valor alto en X y en Y, o valor, pues, no sé si me hago entender, que ahí ya lo que se encuentra es que son más bien independientes. Pues se da de todo. Puntajes altos en una medición, con puntajes altos en la otra medición, pero también encontramos puntajes bajos en una medición que van con puntajes altos en la otra medición. Y correlaciones negativas, que a medida que una aumenta, la otra sistemáticamente disminuye.
Entonces, pues no sé, como el número de horas, o no sé, pues imagínense el número de copas de licor que toman las personas, la correlación con su desempeño en un videojuego como que implica reflejos y velocidad, como un simulador de auto de carreras. Número de copas de licor, pues no sé, unos estudiantes universitarios hacen ese experimento loco. Número de copas de licor, ponen pues a sus compañeros a tomar copas de licor y luego los ponen a jugar un videojuego. Seguramente va a haber una correlación negativa. Los que hayan tomado más licor van a mostrar el peor desempeño, o sea, el desempeño más bajito en ese videojuego simulador ahí como de autos de carreras. El nivel de confiabilidad puede calcularse a partir del coeficiente de correlación. Entonces, uno de los más empleados que me aparece en Excel es la R de Pearson y que es súper sencillo trabajarlo. Yo luego les compartiré un video tutorial de esto, pero entonces algo que debemos saber pues es como estos valores, que hay un acuerdo en que, por ejemplo, una R de Pearson 0, pues correlación nula, y aquí el uso que se le está dando es para como coeficiente de confiabilidad, entonces pues nula confiabilidad, pero ya digamos desde punto 6 en adelante ya podemos empezar a considerar que hay una confiabilidad alta o pues adecuada o entre moderada y alta, ¿sí? Punto 8 ya propiamente correlación alta. Para estimar la confiabilidad existen métodos de estabilidad temporal y de consistencia interna. Son como dos ramas. Entonces, como estabilidad temporal es que usted aplica en dos momentos. Usted aplica, digamos, su prueba de autoeficacia hoy y dentro de un mes. Se aplica dos veces el mismo instrumento en dos momentos diferentes, ¿sí? Digamos con un lapso de un mes, a un grupo y se calcula la correlación entre ambas columnas de datos, entre ambos conjuntos de puntuaciones. Si la prueba es confiable, la segunda puntuación de cada persona será predecible a partir de la primera. Y pues también aquí, o sea, la prueba es confiable. Yo sé que la prueba es confiable porque, digamos, lo puedo hacer con R de Pearson y ese R de Pearson me va a dar 0.80 y pico, 0.9, 0.95. Confiabilidad test-retest. Aplico dos veces el instrumento, el mismo instrumento, ¿sí? Bueno, aquí pongo el enlace de ese video tutorial. Más tarde lo puedo compartir ahí por aquí o pues también luego en los foros. La otra forma de trabajar confiabilidad como estabilidad temporal es aplicar dos versiones de la misma prueba. Ustedes van a encontrar en su vida profesional que hay pruebas que uno, digamos, consigue una prueba y vienen dos versiones, dos formas, o sea, la forma M y L, ¿sí? Dos versiones de la misma prueba, pues son dos formas porque vienen con distintos ítems, pero pues están evaluando lo mismo, el contenido eh, es, es similar o es el mismo, y pues el nivel de dificultad pues también debe ser similar, ¿sí? Entonces lo mismo aquí también puedo trabajar con R de Pearson, establecer la correlación de las dos columnas de datos que le apliqué la prueba a 50 personas, le apliqué la forma, o sea, una versión de la prueba primero y luego la otra versión de la prueba. En dos momentos, no sé, igual pues tiene que ser dos momentos, pues como para no fatigarnos, entonces, digamos, pues hoy y mañana. Y también se trabaja confiabilidad como consistencia interna. Entonces aquí hablamos de confiabilidad por mitades, pero aquí ya es entonces diferente. Y es una aplicación, no es, o sea, no es sobre el tiempo dos veces, sino una sola vez. Confiabilidad por mitades es correlación de pares de puntuaciones obtenidas de mitades equivalentes de una prueba aplicada una sola vez. O sea, usted tiene una prueba, una sola prueba, y la parte por la mitad.
pero pues toca ver a qué nos referimos con esto de partirla por la mitad. Tiene unas ventajas hacer una sola aplicación, porque a veces cuando hacemos dos aplicaciones, pues para la segunda ya no nos llegan los sujetos, ¿sí? Se aburren, o sea, ya, sí, ya, eh, digamos que nos hicieron el favor una vez, pero ya otra vez. Entonces a veces hay como mortandad, se dice pues mortandad de cuando ya los sujetos desaparecen, no los puede uno volver a contactar. Entonces, el test retest y de formas paralelas pues tiene ahí sus desventajas. Puede ser más práctico también por costos hacer una aplicación. La prueba se divide en dos mitades. Lo que más se usa es que yo cojo, la prueba tiene, digamos, 40 ítems y luego cojo los ítems que son pares y pues saco como esas puntuaciones. Puede ser en escala Likert. Entonces, pues sí, obtengo puntuaciones de 5, 5, bueno, y obtengo un total a partir de los ítems pares. Y esa misma prueba, pues cojo los ítems impares y también obtengo un puntaje. De una misma prueba, saco dos puntajes de cada sujeto y son 200 sujetos. Entonces saco dos puntajes, el puntaje total de los ítems pares y el total de los ítems impares y correlaciono, ¿sí? Hago la correlación. Si la prueba es confiable, pues me tiene que mostrar una confiabilidad alta y sería el método por mitades y que está en el contexto de por consistencia interna. O sea, hay una consistencia interna entre los ítems, haciendo esa separación y que es más conveniente, por un lado los pares y por otro lado los impares, y no coger como, digamos, los 20 primeros, es una mitad, y los 20 últimos la otra mitad. No, no es tan conveniente porque a veces se van organizando de menos difícil, de más fácil a más difícil, entonces ahí me queda desbalanceado esas mitades. Es mejor pares e impares. Pero este método pues también muestra como a veces una falta de precisión. Entonces el que ustedes probablemente van a terminar trabajando para medir confiabilidad es el de alfa de Cronbach. Esta formulita pues de pronto puede asustar primero, pues no se la tienen que aprender. Luego se les compartirá, pero pues digamos aquí que el alfa de Cronbach es igual al número de reactivos K, o sea, pues no sé, son 30 reactivos, entonces 30 dividido en el número de reactivos menos 1, o sea, pues dividido en 29, multiplicado por el valor absoluto, este corchete, de 1 menos sumatoria de las varianzas de todos los reactivos dividido en la, claro, esto tendríamos que hacerlo, pues un ejercicio, pues yo lo tengo aquí en un video tutorial. Lo que pasa es que también, digamos, se puede uno demorar pues un poquito haciéndolo. Dividido entonces en la varianza de las puntuaciones totales y pues esto, valor absoluto. Va a variar de 0 a 1 y es un índice de la consistencia interna de los reactivos, de su tendencia a correlacionarse de manera positiva entre sí. Entonces este es como el método más robusto, más sólido y también conceptualmente se puede entender como es la media de todos los posibles coeficientes obtenidos por mitades. Es como sacar el promedio de haber hecho el método por mitades, todas las posibles mitades a partir de una prueba. Listo. Bueno, vamos con el espacio para preguntas, dudas.